Muchísimas gracias por atenderme. Soy Marta de MagaZinema. ¿Cómo ha ido o ha sido ir cambiando tan radicalmente de escenario entre temporadas? Bueno, muy divertido en general. Claro, poder estar haciendo la misma serie en locaciones diferentes, con actores distintos, ha sido genial. Yo siempre me gusta definir la serie como un hielo que se derrite, ¿no? La primera temporada en el hielo, la segunda en el medio del mar y la tercera es en el desierto. Te permite también a nivel narrativo hacer cosas muy diferentes. Según me han contado los actores, ha sido justo al contrario, ¿no? Es decir, tenían como en los sitios muy fríos mucho calor y en los sitios muy calurosos mucho frío. Entonces, ¿qué retos ha presentado eso a la hora de, claro, de poneros a grabar? Bueno, a nivel efectivamente meteorológico y físico, pues la primera temporada cuando estábamos en Tenerife, en 40 grados, y teníamos que fingir que estábamos a menos 10 o menos 20 grados, o sea, los actores llevaban chalecos de hielo dentro de los plumas invernales de Canadá. Y en la última temporada, que estábamos en medio del desierto, estábamos rodando en Segovia a menos 15 grados, en una fábrica abandonada. Y dentro de esto que tienen era calentadores interiores dentro de las camisetas de tirantes camuflados. Bueno, en fin, a nivel físico una locura, un absurdo, pero eso sí, este mundo y este negocio. La verdad es que esto es lo mejor de la entrevista. Totalmente. Bueno, quería preguntar qué hace que funcione un producto global, en líneas generales, porque tenéis un éxito entre manos, ¿no? Estáis emitiendo en Disney y eso siempre implica una globalidad muy grande. ¿Qué hace que la gente se acerque a un producto tan específico? Porque esta trama es muy científica, muy thriller también, ¿no? Pero ¿qué hace que se acerque? What makes it? Yeah. So what makes it? What are the key factors that makes this a global success? I think first of all, it's not like any other show. Like we felt that 4 years after we've done the show, people have done similar shows to us, but when we came out to the world, there was nothing like it. Just the fact that the show doesn't have a country, it's completely agnostic to nationalities, which I think is what the world is about today, but usually shows are made for a specific country, with a specific language, and the head tells a human story where nationality doesn't tell a story. The second thing I think is the location. Telling a story in season 1 of how it is to be in the darkness in the South Pole is a very peculiar experience. And then in season 2, being in the belly of a ship is also nothing like it. In season 3, we try to think, okay, where can we go that is isolated? And it came to us from the story because there's also, the series has evolution in every possible part, but also in the scientific part. Like in season 1, the science was like a thing that happened while something else was happening. But in season 2 it became important. The algae in season 2 is to keep it alive, is almost like the core of the story. And in season 3 we decided that we're going to take the algae to the next step and to check whether it's okay with humans. But since everything is very secret and it's not legal, and you need to conduct experiments on human beings which are illegal, where can you do that? So I think there are not a lot of options. We looked for a place where there is no law. And then we had a session of thinking. Everybody was thinking, everybody was looking, we were Googling, and suddenly I saw this thing. You saw it, yeah. I remember. And I said, wait. And you jumped. Yeah, I said, listen, I'll read it to you because it's like somebody wrote it for us. And I looked up and there was a term in Latin called terra nullius. Terra nullius is a land with no rules. 3 places in the world that are terra nullius. The border between Bosnia and something else, and Antarctica, where we've been, and this very peculiar piece of land between Egypt and Sudan. It's 400 square kilometers. It's called Bir Tawil, and it belonged
still nobody. And for us, it was like, okay, now we know where to tell the story. Tierra de nadie. Exactly. Ok, eso es fantástico. En base a lo que está comentando, ¿cómo es dirigir un equipo de actores tan ecléctico? Porque os movéis por muchos sitios, menciona además esa idea, ¿no?, de que la serie se acerca a la gente porque no pertenece a ningún lugar, pero a la vez los protagonistas son de muchos sitios distintos, se escuchan muchos idiomas. ¿Cómo es trabajar para ti como director en ese ambiente? O sea, primero es un privilegio poder hacer casting en tantos países a la vez, crear un proyecto en el cual puedes ir buscando actores en Alemania, Japón, Inglaterra, en Irlanda. Eso puedes abrir la mente a decir, vamos a mirar qué actores hay en Portugal que puedan encajar. O sea, hemos visto actores de todos lados, al final nos hemos quedado con los que encajaban más en el personaje y hacían como que el puzzle de todos funcionara. El reto para mí era igualarlos, hacerles entender en qué se estaban, en qué clave íbamos a narrar. Eso siempre es un poco lo más difícil, que el trabajo de los ensayos, que vayamos todos en la misma dirección y no decir algo más escénico o algo como una manera de interpretar como en Japón, una clave más baja o una clave más alta. Ese es un poco el reto, pero también traes muchos de ellos. Y también desde guión, intentar que cada vez que casteábamos un actor hubiera esas particularidades en los personajes, pequeñas frases que decían, de alguna manera que el espectador cuando viera la serie, siendo francés y viera un actor francés, dijera, claro, está ahí mi cultura, aunque sea El trocito de... Se puede ver muy bien eso mismo que comentas en la primera temporada, pero quizá es más nórdica, ¿no?, los personajes en líneas generales. Y ahora cuando ves los primeros episodios que hemos podido ver de la tercera temporada, como que son más al sur, mucho más al sur, y se ven en los comportamientos, en las formas también de trabajar entre ellos. Y hablaba con la actriz justo ahora de las dinámicas que tenéis en la serie, no solamente por la parte científica, sino el papel predominante dentro de la ciencia del hombre, y de cómo aquí lo que tenéis son actrices y esos personajes femeninos muy potentes que buscan hacerse ese hueco. Entonces, en términos de guión, ¿hacia dónde va la serie? Porque ya estamos llegando... Vamos a tener que irnos al centro de la Tierra o a... ¿Cómo va a verse esa tercera temporada para ellas? Bueno, pues siempre termina la tecnología y no continúa. Pues hay un momento muy bonito en el cual, de alguna manera, la muerte de Arthur en la segunda temporada, por spoilers para Estamos en la tercera temporada, ya no hay spoilers. La muerte de Arthur en la tercera temporada teníamos, de alguna manera, la herencia de Arthur en los personajes que quedaban vivos. Más allá de todos los planes incorporarnos a la nueva misión, que es probar el experimento de Arthur. Nos encontramos con la hija de Arthur, que rechazaba a su padre y de alguna manera estaba, por un lado, autorrealizándose como mujer científica y dándose a conocer, pero al mismo tiempo continuando el experimento de su padre, que era el personaje muy oscuro. Y el personaje de Maggie, que intenta redimirse de todo lo que ha hecho, y que intenta tener una nueva vida, pero se encuentra con un choque frontal, porque al mismo tiempo Maggie ha sido la persona que ha destrozado la vida de su padre y de su familia, de alguna manera. Entonces, la temporada 3 se establece como ese gran duelo entre los dos, que en el fondo quieren lo mismo, pero no se fían la una de la otra y se quieren aproximar de una manera diferente. Y planea la sombra de Arthur constantemente sobre ella. I wanted to add something to the question before. Yeah. Because in the head, a lot of people are not acting in their mother tongue. Okay. And for an actor, it's almost out-of-body experience. Because you're so used to acting in your own language that you do not realize until you get on the set that it completely changes your posture and the tone of your voice and who you are. Like I've seen that with Alvaro in season 1. Yeah, Alvaro was not the professor in the head. He's a completely different character, much more fragile, much more very, very different. And then in season 2 and 3, when we speak with actors, because one of the things that we told them when they came to the set is don't give us an English accent or an American accent. Speak like you are a French person speaking in English, a Danish person speaking English, a Japanese. And in that sense, I think when they come to the scene, everyone is a little bit different. So there's a bit of exploring of how you're going to build that character. And that I think is really, really beautiful. We learned through the seasons that it's good to give some actors the ability to act in their own language also,
And in that sense, you almost see an ego and an alter ego in a character, because when they speak in their own language, they are different people. And in this season, we have a couple that is acting in French while they continue. For me, that's a really, really beautiful way of storytelling, and actors really doing different things at the same time. I have that in mind when I watch the complete season, because I think, yeah, it shows in the first episode and the second. So thank you so much for adding that. Thank you so much for your time. I think, me han dicho que corte. Así que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, un placer como siempre. So, congratulations on the third season. So, ¿cómo llevan los cambios de temperatura entre temporadas? Congratulations on the third season. What about the changes of temperature between seasons? The changes of temperature. Oh, yeah. Ironically, season one was The warmest. the warmest. We were in Tenerife. We were wearing the Arctic gear, and it was incredibly hot and pretending to be incredibly cold. Season 3 was so cold and filming with like desert clothes and pretending to be incredibly warm. So yeah. Dice que irónicamente en la temporada 1 pasaron muchísimo calor, estaban rodando en Tenerife y hacía muchísima calor y las temperaturas eran muy altas, aunque pretendían que todo pasaba en un ambiente muy frío. Y en cambio en la temporada 3, en la que pretendían que todo era un ambiente muy frío, al contrario, era muy de temperaturas elevadas porque era el desierto, pasaron muchísimo frío. Bueno, trabajáis en una serie en la que lo ético, lo moralmente correcto y el progreso científico cruzan la línea continuamente. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva en estos temas desde que hacen la serie? You're working on a show where morality, ethics, and scientific progress are crossing lines all the time. So, has it changed your own perspective on the matter? Absolutely, yeah, absolutely. It's brought sharper into focus, yeah, exactly. I saw an image last night before I went to sleep. I can't remember where, maybe it was on BBC News or something, of the greenness of the Antarctic, how green it's becoming, how it's losing all its ice. There was a satellite photo from above, and it was quite scary. It also brought into sharp focus how we need to sort ourselves out. Mm-hmm. Yeah. We need to sort of, I mean, anything that deals with drama, with conflict, with different personalities, with gifted individuals. I think we need to sort ourselves out. I mean, especially playing someone like Arthur, who, to all intents and purposes, is trying to achieve something altruistic, something beautiful, but it's suffused with his own ego, suffused with his need for glory. So, you know, I just think, yeah, we need. I'm talking about myself. We need to sort myself out, yeah. But it has brought home how we're literally playing with fire in terms of environment. I think just a little thing, so that I'm the same, but also season 1 there was a lot of focus on female voices in the workplace and how women operate in these kind of sort of male-dominated work environments, which is still very much the case in most industries. And our show kind of progresses from that, but that is the crux of why things kind of go wrong, is sort of male dominance and kind of, I don't know. Well, you're escalating. You're starting from an unbalanced core already, aren't you? Yeah. The core of. I agree totally with you. This is something we haven't discussed yet, which is the problems between male and female and the male dominance in scientific. Yeah. And events like what triggers season 1 is obviously an extreme, but in terms of female voices having a place in science and research, I think is quite essential for climate action and climate progression, because you need balance of voices, and it does have a significant impact. Yeah, Me estoy enterando de todo, no te preocupes, pero Sí, traduces. pero
A tu pregunta he dicho que absolutamente ha cambiado su perspectiva, porque por ejemplo ayer él dice que antes de irse a la cama vio unas imágenes de cómo estaba perdiendo hielo en la Antártida y que era espectacular y que teníamos que hacer algo. Que todo esto nos lleva a pensar en drama, en conflicto, también en los distintos personajes, en su talento, que por ejemplo su personaje es una persona que quiere hacer algo altruista por los demás, pero le carcome el ego y la gloria propias, y ella ha añadido también que está de acuerdo, pero que quisiera también poner el foco que se empezó en la temporada 1 en el trabajo y en la voz de la mujer en distintos sectores que están todavía hoy dominados por voces masculinas, ¿no? Y que esto ha sido también un tema que ha ido progresando en la serie a medida que avanzaban las temporadas, la necesidad de encontrar un equilibrio entre las voces, porque realmente son necesarias esas voces femeninas para poder afrontar el cambio climático y que tengan un impacto. Con respecto a lo que estaba comentando ella sobre esos personajes femeninos luchando, ¿no? Enfrentándose a los masculinos, hay bastantes decapitaciones en la serie y a mí me venía al recuerdo el cuadro que hay de Judicio Holofernes y esa decapitación. Y entonces pues mencionárselo. Hay un cuadro de Caravaggio de Judicio Holofernes, es una fábula, un cuento que hay bíblico, que hay una decapitación por parte de una mujer a un hombre y así es como se vence, ¿no? Entonces pues un poco sé que ellos son los actores y que no forma parte de la creación del guión, pero un poco hablar de esa fortaleza femenina y cómo los personajes sí que se ven mucho más evolucionados y más presentes en la tercera temporada que en la primera. Complicado, lo siento. This is difficult. As a kind of follow-up of your answer before about the female voices, she would like to ask you about the fighting these female characters are having against the male characters in the show, because there's a lot of heads off in the show. And she's thinking about a fable from Caravaggio. Caravaggio, there's a masterpiece from Caravaggio. Judith and Holofernes? Do you know the painting? Yes. Yeah, so Judith and, I thought about Judith, yeah, and Holofernes, so I thought about that painting. So what do you think about the strength of women, especially in season 3, which is more remarkable than in season 1? It's been an evolution. I love that you brought up this painting because it was on my wall during shooting and I had it was my reference because I do think the length that this show reached is like on par with, you know, Greek tragedy. Like it goes to this extreme. And that photo is actually an important like tool for me. In terms of, I hope I understand the question correctly, but I think into season 3, what's really interesting is that there are 2 young women who are very divided for lots of very clear reasons, Maggie and Rachel, but quite quickly they become the only 2 women in this very dangerous situation with a lot of men around who are physically could easily dominate them, especially as Rachel is pregnant. And so this issue of femininity within survival situations, they're kind of forced to rely on each other, and in terms of what that means for the characters' relationship and their history and their future, the fact that they are 2 women is essential to what they to how that relationship progresses. Dice que le encanta que haya sacado el tema del cuadro porque lo tenía colgado en la copia en la pared durante todo el rodaje para tenerlo como referencia, que realmente la serie refleja cómo se llega a este extremo y que para ella le sirvió como herramienta muy importante para poder desarrollar el personaje. Que en la temporada 3 hay 2 mujeres jóvenes muy divididas entre ellas, Maggie y Rachel, que son las únicas frente a esta situación de peligro, que además tienen cierta vulnerabilidad, especialmente Rachel estando embarazada, pero que son las únicas que pueden sobrevivir y que se ven forzadas a confiar una en la otra para poder alcanzar un futuro, ¿no? Y esta relación es también muy interesante de ver.
Thank Makes you. sense? Yeah, it makes perfect sense. Thank you so much for your